A reading from the first letter of Lectura St. de la John. primera carta del apóstol San Juan. Beloved, Queridos let us hermanos, love one another, amémonos because unos a love otros, is of ya God. que el amor es de Dios Everyone who y loves todo has el que been born ama by ha God nacido de and knows Dios God. y conoce a Dios. Whoever is without love Quien no does ama not know no God, ha conocido a for God Dios, is love. porque Dios es amor. In this way, the love En of esto God se manifestó el amor que Dios nos tiene, God sent his en only que begotten Dios envió Son, al mundo a su Hijo único, so that we might para have que peace vivamos with por him. medio de Él. In this is En love, esto consiste el amor, not that we have no loved en God, que nosotros hayamos amado a Dios, and sent his Son sino as en que expiation Él nos for our amó sins. y nos envió a su Hijo Beloved, como víctima de if God so loved propiciación us, para nuestros we pecados. also must love one Queridos another. hermanos, si Dios No nos one amó de has esta ever manera, seen God, también nosotros yet debemos amarnos if we unos love a one otros. another, A Dios God nadie lo ha lives in visto us. nunca. Si nos His amamos love unos a is otros, brought to perfection Dios in us. permanece en nosotros y This su is amor ha the llegado a knowledge nosotros a that su we in plenitud. him, En esto conocemos que permanecemos en he Él has given us y Él of en his Spirit. nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Moreover, we have seen Y and nosotros testified hemos visto that the Father y sent damos his Son testimonio as de que el Savior Padre of the envió world. a su Hijo para ser Salvador del mundo. Acknowledges that Quien Jesus confiese que is Jesús God, es el Hijo de Dios, believes in him, Dios permanece en Él in God. y Él en Dios. We have come to know Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene God is love. y hemos creído en Él. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Verbum Domini. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me and be glad. Glorify the Lord with me. Let us together extol his name. I sought the Lord, and he answered me, and delivered me from all my fears. Look to him that you may be radiant with joy, and your faces may not blush with shame. When the poor one called out, the Lord heard, and from all his distress he saved him. The angel of the Lord encamps around those who fear him and delivers them. Taste and see how good the Lord is. Blessed the man who takes refuge in him. Fear the Lord, you his holy ones, for naught is lacking to those who fear him. The great grow poor and hungry, but those who seek the Lord want for no good thing. En esto ser. Alleluia, alleluia, alleluia. I am the light of the world, says the Lord. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. Aquel que me sigue a mí tendrá la luz de Dios. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. Jesus entered a village. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta los recibió en su casa.
Esta tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó, Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Verbum Domini. Laus tibi Christe. Saint Irenaeus, the bishop, San Irineo, obispo y doctor de la Iglesia, tells us these words. nos dice lo siguiente. This is the glory of Esta es la gloria del hombre, persevere el perseverar y mantenerse service of God. en el servicio de Dios. And I think it's safe to say Y that pienso que es seguro el decir Mary que, arrived first. aunque María llegó primero a esta verdad, Martha was not far behind. Marta no estaba mucho más atrás. This is the glory of Esta es la gloria del hombre, persevere perseverar y mantenerse in the service of en el servicio de Dios. lessons, my dear, Dos grandes lecciones, amigos, from que today's son gospel. tomadas del Evangelio de hoy. La primera lección es algo que yo visité con frecuencia en mis homilías y es el hecho de que otras áreas y la oración en la vida de uno, de hecho, pueden conducir a la oración en la vida de uno. Por ejemplo, el trabajo, la recreación, la vida familiar, etcétera. Esas cosas, cuando se miran como sacrificios placenteros para Dios, pueden convertirse en la oración de uno. Escuchamos la antigua máxima, no hagas que la oración sea tu trabajo, sino que el trabajo sea tu oración. Esto forma parte de la teología de esa Santa Teresita. Haz lo que se supone que hicieras cuando se suponía que lo hicieras en la forma que se supone que lo hicieras. Es interesante que nuestro Señor nunca regaña a Marta en el día de hoy por el trabajo que está haciendo, sino más bien la regaña gentilmente porque está nerviosa y ansiosa acerca de la situación y del hecho de que no tiene ayuda. Su hermana María no está ayudándola en este banquete, que en el primer siglo de Palestina era una gran tarea. ¿Cuántos corderos va uno a matar, por ejemplo? How many loaves of bread are you going ¿Cuántas hogazas de pan va uno a hornear? Y no era tan solo el llamar a alguien que eso lo haga un día como hacemos hoy en día. No, estaba preocupada porque no tenía nadie que la ayudara. El Señor nunca la regañó por el trabajo en sí, He's only admonishing sino más bien estaba regañándola acerca de cómo parecía ella, cómo veía ella la situación en el momento actual. La iglesia en sí siempre ha enseñado que el trabajo no es algo solamente que santifica al individuo cooperador de Dios y la creación, sino que el trabajo en sí puede ser algo que se santifica. Así que el trabajo no solamente santifica al individuo, sino que el trabajo puede ser algo que sea santificado, hacer el trabajo la oración, no la oración el trabajo. Tengo que tener mi I got to get that chapter. rosario y todo lo demás, y uno está haciendo oración el trabajo, quiere decir. You see your daily Si uno ve a su vida espiritual cotidiana en ese contexto, el rosario diario, least alternate pero en lugar el alternarlos con las oraciones de todos los días, many of the most recent porque muchos de los más papas recientes dicen que el rosario y la capilla son de hecho prayers and this after we've exited the most bloodiest las oraciones más importantes después de las batallas más sangrientas del mundo, después del rosario, tras Fátima, en su 100º aniversario, hace 4 años, son importantes, pero uno no
las hace trabajo de uno. Don't get your rosary. No hagan que su rosario Get into your rosary. se involucre en su rosario. Get your chaplet in No hagan que sus oraciones to your chaplet. se vuelvan sus oraciones. No, es lo mismo con el trabajo. Esa es la primera lección. Nunca regaña al Señor a Marta por el trabajo en sí que hacía, sino más bien está regañándola por la forma en que veía la situación. Está nerviosa, She was choleric in temperament. que es posiblemente de temperamento, una controladora, quería estar a cargo de todo y quería decir a los demás qué hacer. Así que a lo mejor ese era el problema. No se sabe. Pero sabemos por las escrituras que él no está condenando a Marta por el trabajo que hace, sino más bien por la forma en que trata de acercarse a ella. The second lesson, La segunda lección es esta. precisely because Precisamente a causa de que Marta acepta el regaño de nuestro Señor, más tarde es capaz de dar profession of faith, una profesión muy fuerte de la fe. when our Lord asks her, Cuando nuestro Señor le pregunta antes de alzar a su hermano Lázaro de la muerte, después de estar varios días muerto, cuando inclusive le dice, Señor, ha estado muerto por varios días, habrá un mal olor. responds to her, ¿Y cuál es su respuesta? ¿Tú piensas que yo soy la resurrección y la vida? do you believe this? ¿Piensas eso tú? And it is then that she Y es entonces que ella hace a esa increíble profesión de la fe. Yo creo that you are que tú eres el Mesías, the Christ el Cristo, who is to come into que habrá de venir al mundo. Now she's able to make Ella pudo hacer esa profesión tan fuerte de la fe más tarde, a continuación de ese banquete, precisamente porque ella aceptó el regaño de nuestro Señor acerca de su trabajo en el banquete y de su nerviosismo. Martha has become famous Marta se ha convertido en famosa por su hospitalidad e incluso por su irritabilidad para con su hermana. Sin embargo, debe aparecer en la historia por su fe en Jesús, she made one of the porque ella hizo uno de los mayores actos de fe jamás a continuación del Evangelio de hoy. Y es interesante porque es el segundo Evangelio para Santa Marta, que es el Evangelio en que la cuestiona el Señor him being the Messiah. acerca de ser el Mesías, junto con el alzar de los muertos a su hermano. So however then Así que a pesar de que Marta irá en la historia por su gran acto de fe, después de la muerte de su hermano, él dijo, yo soy la resurrección y la vida, a pesar de que muera, volverá a la vida, y aquel que está vivo y cree en mí, nunca morirá. ¿Crees tú esto, Marta? John 11, Juan 11. the second gospel option, El segundo evangelio because no one del día de hoy, la segunda opción, porque nunca antes se había dicho esto antes. Yo soy la resurrección en la vida. Tiene que haber sonado incomprensible, sino loco para Marta. Si alguien hoy día se les acerca a ustedes y les dice así directamente, yo soy la resurrección y la vida, would think they were crazy, ustedes pensarían que estaba loco. precisely because you believe. Precisamente porque uno piensa, porque ya Cristo se ha revelado. Nadie había dicho esto antes. She also had reason to Ella también tenía razones para creer que esto era algo incomprensible. and yet she believed. Sin embargo, creyó. To make this Marta pudo hacer este gran acto de fe porque ella había aceptado la corrección de Cristo antes, cuando le dijo, Marta, Marta. double emphasis, huh? Ese doble énfasis, You are Marta, a Marta, estás ansiosa y preocupada y molesta por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María, tu hermana, ha escogido esa mejor parte. Es más, Marta, si tú te acercas al trabajo apropiadamente, sin ser nerviosa, tu trabajo en sí, Marta, te conducirá precisamente a lo que está haciendo tu hermana a mis pies ahora, adorándome. because work not only Porque el trabajo no es tan solo algo que santifica, sino que también el trabajo santifica a la persona. the better portion than my La mejor parte de mis hermanos es
sentarse a los pies de Jesús y escuchar sus palabras. La fe proviene de escuchar y seguir la palabra de Dios. Porque Marta dejó de ser ansiosa después de aceptar el regaño de Jesús. Y después puso la prioridad al escuchar las palabras de Cristo, creció en fe y pudo decir más tarde, sí, Señor, yo he llegado a creer que tú eres de hecho el Mesías, el Hijo de Dios, que habrá de venir en el trabajo, en la palabra. Vivimos en una época, amigos, en que se nos llama ahora mismo, y aún más así en el futuro, a hacer grandes actos de fe. Por ejemplo, particularmente en cuanto a que sigan atacando las libertades religiosas. La misma cultura a lo que hemos sido llamados nosotros para santificar como católicos. Fue un mensaje muy profundo del Papa Francisco esta semana pasada en el Brasil, durante el Día Juvenil de la Multitud. Está llamado hacia las libertades religiosas. Hemos sido llamados como Marta nosotros a hacer profundos actos de fe a donde quiera que estemos. En el trabajo, en la recreación, en la vida familiar, en la oración misma. Porque inclusive en la oración uno puede hacer un acto grande de fe. Trátese de algo fructífero o muy seco. En algunos casos, particularmente lo último, lo seco durante la oración. Aún así uno puede hacer un gran acto de fe por medio del acto de la voluntad, un acto deliberado de la voluntad. Sí, Señor, yo he llegado a creer que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, aquel que habrá de venir al mundo. De hecho, hermanos, haremos grandes actos de fe y seremos llamados a ellos. Hemos estado siendo preparados para esto ahora y es por eso que es una fiesta tan grande hoy día. Jesús está diciéndonos que cambiemos nuestras prioridades y apartemos tiempo para oírle, para oírle en el trabajo, en la recreación, para escucharle en la vida familiar y para escucharle durante épocas de oración. Y si lo hacemos, tendremos una fe llena en el futuro. ¿Qué gran llamado es este? El santificar el momento actual. Algunos autores han hablado acerca de la gracia del momento actual, del sacramento, el sacramento del momento actual. ¿Qué va a hacer uno con esto ahora? Por ejemplo, cuando me encuentro en un vuelo hacia una parroquia, en mi traje, siempre busco a quién va el Señor a sentar junto a mí durante este vuelo de 3 horas. Por ejemplo, puedo pensar desde el día antes en esto y prepararme, quizás tome un examen de conciencia y dar esa tarjeta a una persona, si me toca el asiento del medio, a quien me pide el Señor que evangelice yo. En una forma caritativa sencilla, no con un bate, no es mi forma de hacer las cosas, sino de ser testigo con ellos. A veces me asombra, no tengo temor de decir que el 85%, con cuánta frecuencia, es un católico apartado de la fe. Un católico que fue católico y lo dejó de ser, o un tibio. Necesitamos hacer grandes actos de fe. Y Marta, porque ella acepta el regaño del Señor, hoy en su casa, más tarde, está en las calles, cerca de la tumba en que está Lázaro enterrado en la calle, con la multitud alrededor suyo, y Jesús puede hacer un gran acto de fe. Tenemos que ser humildes ante el Señor ahora en su regaño a nosotros, los que sean, para que podamos hacer
grandes actos de fe en el futuro. Nuevamente, amigos, este fue un gran mensaje del Papa Francisco esta última semana en el Brasil, donde el Día Mundial de la Juventud, tomar las enseñanzas de la Iglesia y sacarla al mundo actual, el mundo secular actual con frecuencia hostil, y llevarlo a la Iglesia. Hostil para con la fe, la religión, contra la libertad. No nos convertimos en algo albergado en nuestra fe. Nuestra comunión nos debe llevar a esto y nos propulse a salir y dar la verdad a otros. Yo resumo el Día Mundial del Papa en esta forma. Necesitamos santos, necesitamos santos no tan solo con sacerdotes y casacas puestas, sino necesitamos santos no solamente con monjas y velos de monjas puestos. Necesitamos santos con genis, con jeans y tenis, que vayan a los cines, que escuchen a la música, que se reúnan con amigos. Necesitamos grandes santos que coloquen a Dios en el primer lugar por delante de estas cosas, mientras que hacen estas cosas, y que también ponen a Dios antes de tener éxito en sus carreras, porque entonces sus carreras podrán santificar y ser santificadas y conducirles a ellos a Dios. Necesitamos santos que buscan el momento para orar a diario y que saben estar enamorados con la pureza, la castidad y todo lo bueno. Necesitamos santos para el siglo XXI con la espiritualidad adecuada para nuestra época. Necesitamos santos que tienen un compromiso para con los pobres y el cambio social. Necesitamos santos que defiendan el matrimonio natural y la santidad de la vida matrimonial por el diseño de Dios. Para vivir en el mundo necesitamos a santos para santificar al mundo y no tener miedo de vivir en el mundo por su presencia en él. Necesitamos santos que coman perros calientes y sirvan a la internet y que presten atención a sus ídolos. Necesitamos santos que amen la Eucaristía como cumbre de la totalidad de la vida cristiana. Santos también que no tengan miedo ni temor de ir a una pizza o tomarse una cerveza con amigos mientras hablan acerca de la fe. Durante esa pizza necesitamos amigos santos a quienes encanten los bailes, las películas, el teatro. Necesitamos santos que estén abiertos socialmente, normales a las amistades. Necesitamos santos que estén en este mundo y que sepan disfrutar de lo mejor de este mundo sin sentirse mundanos en él. Los católicos estamos en el mundo, no en el mundo, sino que somos parte del mundo. Amamos al mundo tanto que queremos santificarlo. Y necesitamos grandes santos. Que Dios les bendiga.